Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Rubén, soy del Archivo de las Izquierdas, que tiene el honor de organizar esto. No vamos a hacer una introducción demasiado larga. Para los pocos que no conozcan, el Archivo de las Izquierdas es un emprendimiento autónomo que no está relacionado con ninguna corriente política en particular y que impulsa, además de la recopilación de material sobre las izquierdas, preferentemente en Rosario y en Argentina, este tipo de actividades. Esta sería la cuarta charla que hacemos en el año y bueno, nos queda una en noviembre para cerrar con Fabiana Rousseau y bueno, y decidimos hace bastante que venimos hablando con Julia sobre la problemática de la construcción sindical y las posibilidades actuales de la construcción sindical. En principio, bueno, por lo menos para mí tengo el honor de haber compartido varios años de militancia con Julia y de problematizar y de pensar y de repensar las formas en que hacemos las cosas. Y eso, creo que la persona que tiene las cosas importantes acá para decirnos soy yo, sino ella, así que gracias. Ahora vos decís qué compromiso, claro. Bueno, buenas tardes. Bueno, en principio, nada, de rigor, agradecerles a todos por estar acá en esta calurosa tarde para poder compartir algunas cuestiones que venimos reflexionando. Digo, o sea, yo voy a hablar ahora personalmente, pero indudablemente todas estas ideas y experiencias que voy a compartir son producto justamente de la militancia colectiva y de la discusión colectiva con compañeros insertos en los más diversos ámbitos de la vida política y sindical, desde delegados metalúrgicos muy amigos de Rucci y Bandol, que reivindican esa línea de acción, hasta compañeros que son, podríamos decir, intelectuales, pertenecen al campo intelectual del marxismo y la izquierda en Argentina y en el exterior. Entonces, tengo como digo porque por ahí va a ser, o sea, voy a estar en un registro un poco raro, producto de la intersección medio esquizoide de mundos que tengo en la cabeza y de cómo, digamos, poder pensar la práctica sindical no es solamente para mí una discusión en términos teóricos, digamos, un aporte teórico a la militancia de izquierda contemporánea, sino que también implica pensar y repensar mis propias prácticas como delegada sindical y como integrante del Taller de Estudios Laborales, que es una organización que desde hace muchos años está planteándose la colaboración con compañeros de distintos ámbitos del movimiento obrero, del movimiento sindical, en la formación, la capacitación y la producción de conocimiento colectivo. Entonces, cuando los compañeros me plantearon la posibilidad de venir a conversar sobre las posibilidades o las características de la militancia sindical hoy, yo pensaba, bueno, cómo poder enfocar esto, cómo poder enfocar la charla de una manera que permitiera, bueno, esta relación entre problemas más teóricos o problemas más conceptuales sobre los supuestos que tenemos para abordar la militancia sindical, muchas veces desde la izquierda, y la práctica cotidiana y cómo eso puede redundar en productividad política finalmente, ¿no? Entonces, lo que voy a plantear, voy a plantear brevemente una fundamentación de por qué yo creo que discutir hoy la acción sindical para la izquierda es importante, y después voy a pasar a una breve caracterización de cuál considero yo y otros compañeros que son las principales características que asumió la situación o la dinámica de la clase obrera en la historia reciente, digamos, en los últimos años en Argentina, con algunos elementos de experiencias del exterior que pueden, de otros países, digamos, que pueden ayudar a pensar algunos procesos acá, y finalmente, bueno, poder abrir a
discutir algunos elementos de balance de algunos conflictos que tuvieron lugar recientemente, como para poder a partir de ahí, bueno, dinamizar el debate. Me parece que lo más importante es lo que podamos intercambiar y lo que podamos producir a partir de eso. Entonces, en principio, para poder pensar la importancia de la acción sindical hoy desde la izquierda, digamos, hay como una discusión importante con algunos compañeros de izquierda, que militan en la izquierda. Cuando digo izquierda, digo el amplio campo de compañeros, militantes y activistas que desde diversos espacios están pensando en los procesos de transformación de las relaciones sociales actuales, ¿no? Y cómo políticamente incidir en eso a partir de una perspectiva de clase. Y entonces hay como una mirada que uno puede rastrear también en diversos momentos en la historia política, en donde lo sindical está dado, ¿sí? Lo sindical son las reivindicaciones económico-corporativas, es lo que aparece como el nivel de disputa o el nivel de lucha o construcción o conciencia asociado con la mejora o el mantenimiento de condiciones de trabajo y el precio de la fuerza de trabajo en términos muy, muy generales. Y entonces aparece como un momento de negatividad en relación a la conciencia de clase. Esto creo que el que lo sistematiza más claramente, que yo tengo ahora en la memoria, es Perry Anderson, cuando dice, bueno, el arma más fuerte del sindicato, el arma más importante de la forma sindical es la falta, retirar la fuerza de trabajo, retasearla. Eso es lo que, sí, claro, eso es lo que le da fuerza a la organización sindical. No hay a partir de la acción sindical posibilidad de trascender y de plantear nuevas formas de organización de las relaciones sociales, nuevas formas de organización de la producción, nuevas formas de sociedad. Sin embargo, va a decir Anderson, aún en esta negatividad, su mera existencia significa, aún en la captura institucional que tuvieron estas organizaciones, aún en lo burocratizadas que están, su mera existencia significa que la contradicción entre el capital y el trabajo no es una relación que se suture. No se puede obviar, no se puede obturar, no se puede ocluir la expresión de la contradicción. Y a mí me parecía importante poder tomar ese doble carácter, porque me parece que depende mucho de los dos aspectos, digamos, de esa ambigüedad, el modo en que se desarrollen, depende mucho del proceso político y de la correlación de fuerzas más generales. Entonces, pensar la acción sindical en vez de como pura negatividad, como un aspecto de la acción de la clase trabajadora, que no es el único ni el definitorio, ni que está separado de otros aspectos de la acción de la clase, permite entonces, poder encontrar que hay momentos efectivamente de pura negatividad y hay momentos en que las organizaciones sindicales, en articulación con otras organizaciones y en procesos de alza de la lucha de clases, tienen otra potencialidad y cumplen otro rol que no es el de la plena negatividad. ¿Y por qué me parece importante poder recuperar esto en el contexto actual? Bueno, tiene que ver con una lectura de la relación de fuerzas entre las clases y tiene que ver con una caracterización, no sé para dónde iba el mapa. Ahí. Bien. Tiene que ver con una caracterización de cuál es la situación de la clase trabajadora, si se quiere, a escala mundial, queda como un poco enorme, pero bueno, sí, a escala global, que está atravesada por procesos de transformación y de reestructuración y de desorganización y de reorganización atados a la dinámica que adquiere, digamos, la expansión del capital y la forma de organización de la producción. Hace algunos años, digamos, asistimos a la proletarización de grandes masas de población
que están fundamentalmente vinculadas con procesos productivos y procesos de trabajo que están dispersos geográficamente. Y eso marca un tipo de relaciones y pone a los trabajadores en un tipo de relaciones que hasta hace 20, 30 años no tenían como tales. Entonces, eso me parece que abre como toda una serie de interrogaciones a pensar, bueno, cómo se expresa la disputa por el precio, el valor de la fuerza de trabajo en cadenas de capitales que son funcionalmente dependientes, que son parte del mismo proceso productivo y que organizan a contingentes obreros en distintas locaciones geográficas. ¿Cómo eso puede redundar en potencia para la organización de la clase? Y además, junto con esa fragmentación o con esa dislocación geográfica del obrero colectivo, digamos, de Marx, también hay procesos, digamos, en la forma de contratación o en la relación más jurídica, contractual que se establece con los trabajadores, digamos, entre el capital y los trabajadores, que están vinculados con la segmentación competitiva a través de la subcontratación, de la tercerización, ¿sí? De procesos. Entonces, lo que tenemos son contingentes de obreros colectivos dispersos geográficamente, con dependencia funcional, pero al mismo tiempo tenemos contingentes de trabajadores que al interior del mismo espacio laboral establecen relaciones competitivas entre ellos. Y ahí me parece que hay toda una tarea por realizar en función de poder pensar cómo estamos en mejores condiciones, no solo de organizar sindicalmente a esos sectores, sino también de plantear la perspectiva hacia otras relaciones entre estos mismos contingentes y en la dispersión. Y en esto, por ejemplo, hay experiencias muy vinculadas con la autoorganización, muy vinculadas con procesos de autoorganización que se van generando y que van erosionando de alguna manera, o no diría erosionando, diría imponiéndoles determinadas dinámicas a las prácticas sindicales, a las conducciones sindicales más burocratizadas, más establecidas y más consolidadas, que hacen de esta fragmentación y de esta expresión o representación de una fracción de la clase trabajadora una de sus fuentes de sustentación y de poder. Entonces me parece importante, para, digamos, resumir, pensar esto, bueno, una nueva configuración de la clase obrera a nivel mundial que nos pone en distintas relaciones a los trabajadores y a los distintos obreros colectivos que las que estábamos hace 30 o 40 años. En relación con esto, plantear que la acción sindical, me parece, no solamente se expresa o se organiza o se canaliza a través de los sindicatos tradicionales o de la forma sindical tradicional. Hay organizaciones con distintas formas y filiaciones, incluso con distintas formas de identificación y de interpelación a los colectivos de trabajadores, que también asumen este conjunto de demandas y de reivindicaciones vinculadas con la pelea por condiciones de trabajo, la pelea por defender el valor de la fuerza de trabajo, y que se vinculan mucho con formas jurídicas varias existentes en distintos países. Estoy pensando, por ejemplo, en las coaliciones en México que agrupan a los trabajadores de las maquilas y que asumen el rol de defensa de puestos de trabajo, condiciones de trabajo y demás, muchas veces en una clave étnica o nacional,
porque la estructura, justamente la estructura jurídica de los sindicatos en México permite que una empresa cree su propio sindicato sin que los trabajadores que emplea se enteren siquiera o sean partícipes de esa creación de ninguna manera. Y entonces este proceso de defensa de las condiciones de trabajo, de pelea, de autoorganización y demás, se canaliza a través de formas jurídicas que no son las sindicales. Con lo cual, también me parece importante en esto de poder pensar el accionar sindical como un aspecto del accionar de la clase, poder pensarlo también en otras formas jurídicas que no son la de los sindicatos típicamente constituidos, porque ahí sí es posible decir que son negatividad pura, digamos. Bien, esto en general, como para poder situarnos en una forma de enfocar la acción sindical que no se restrinja a la acción de lo institucionalizado, de los actores institucionalizados, aunque no es menor, vamos a ver, y como un aspecto de un proceso de reorganización de la clase trabajadora, de la clase obrera, que se empieza a desarrollar paulatina, contradictoria y lentamente en función de estas nuevas configuraciones de la estructura productiva o de las relaciones de producción que se fueron desarrollando. Si situamos la mirada en Argentina, digamos, y en los procesos recientes, una cosa que no la planteo yo, que discutimos con bastantes compañeros, es hay aspectos de la tradición y de la dinámica histórica de la clase trabajadora argentina que hacen que una parte muy importante de la activación sindical y de esta expresión de la contradicción entre capital y trabajo por parte del trabajo se canalice, se remita y se estructure a partir de las formas de las organizaciones sindicales clásicas, típicas, existentes y demás. Y esto es una cuestión para prestarle atención, esto es un tema para prestarle atención, un aspecto para prestarle atención, porque nos pone, digamos, a los militantes de izquierda en la discusión de, bueno, hacia dónde pensar la construcción, en qué contexto y qué dirección darle a la construcción. ¿Sí? Los militantes de izquierda en México, en la zona de Maquila, se ponen a armar coaliciones porque con los sindicatos no se puede nada, pero porque no existen. Acá tenemos un movimiento sindical que en la mayoría de los sindicatos industriales está bastante, y en comparación, ¿no? Siempre relativo en comparación con otros espacios, está bastante... tiene bastante presencia en los lugares de trabajo, tiene presencia en la cotidianeidad de la vida de los trabajadores, no solo a través de la presencia del delegado en el lugar de trabajo, sino a través de las obras sociales, a través de los servicios de recreación, de las colonias de vacaciones, los hoteles, hay todo un conjunto de servicios vinculados a los campings, para los que no se van de vacaciones, pero tampoco son tantos los que se van de vacaciones, pero sí está el camping, el parque, el recreo, hay todo un conjunto de actividades que tienen que ver con la vida cotidiana de los trabajadores, de muchos sindicatos industriales o de muchos gremios industriales que se estructuran a partir de esa presencia. Entonces es una marca importante en la configuración de la clase. Esto como una característica, digamos, más histórica de la clase obrera argentina, y que lo que también me parece importante recuperar es que no se trata de una estructura institucional que es incapaz de contener, absorber y darle causa a procesos de autoorganización. Esto me parece que es también importante tenerlo en cuenta. No es una estructura sindical que presente límites per se a los procesos de autoorganización. Y por supuesto que hay distintas
distintos desarrollos concretos de esta relación, pero no es lo que define la relación entre la clase de conjunto, los sectores de clase de conjunto y las organizaciones sindicales, la exclusión de los procesos de autoorganización. En ese sentido, nosotros tenemos como varias discusiones o varias discusiones, varios debates, varios balances diferentes sobre cómo intervenimos frente a estas características y qué es lo que estuvo pasando en estos años respecto de estos procesos de reorganización y reagrupamiento de la acción, digamos, de la organización sindical, del accionar sindical de la clase trabajadora. Y en ese sentido lo que me parece importante poder discutir, poder plantear, poder tener en cuenta es que, en estos años, digamos, las respuestas sindicales hacia esta estructuración de la clase que emerge, podemos decir, de la década del 90, que es cuando se produce la ofensiva más sistemática, donde se producen las transformaciones más importantes, tienen como características vinculadas con hay direcciones sindicales, hay estructuras sindicales que han logrado procesar esta segmentación de la que yo hablaba entre trabajadores subcontratados, tercerizados, fijos y demás, a través de la integración al sindicato, ¿sí? O sea, a diferencia de lo que pasa en otros países y de lo que pasó históricamente en las reconversiones de los sectores de gran industria en Europa y en Estados Unidos, acá la reconversión industrial, al menos en los sindicatos industriales más importantes, y la tercerización, este proceso de dispersión y de segmentación de los colectivos de trabajo, no significó necesariamente la disolución de la organización sindical o el achicamiento en términos de la porción de los trabajadores que representaba. Entonces, sindicatos como la UOM, la alimentación, el ESMATA, logran discutir con las patronales, con las cámaras empresarias y con el Estado, que se quedan con la representación de esos trabajadores, que se quedan con la representación sindical de esos trabajadores. ¿Esto significa que los procesos de segmentación competitiva se morigeran? No. Significa que los sindicatos se quedan, no cambian las relaciones que efectivamente establecen las empresas a través de estas políticas y que se vinculan con la asociación de costo laboral con productividad mucho más segmentada y mucho más focalizada. Lo que sí pasa es, respecto de la acción sindical, es que le ponen un horizonte a los trabajadores tercerizados que está dado por esa membresía, que está dado por esa integración. Y entonces nosotros tenemos a lo largo de toda la década procesos moleculares y más abiertos, pero de autoorganización y conflicto por parte de trabajadores tercerizados que logran ser discutidos, encausados y canalizados por los sindicatos establecidos, por los sindicatos instituidos. Esto pasa no solamente en la UOM, que por ahí es el sindicato que yo más conozco, sino también, por ejemplo, en Telefónicos. Telefónicos es un sindicato que, nosotros iniciamos antes del 19 y el 20 de diciembre del 2001, se toman los pasantes de Telefónica, logran tomar los edificios de Telefónica reclamando que se termine con el régimen de pasantías y su efectivización como trabajadores. Esta disputa no solamente es apoyada por el sindicato, sostenida, sino que también dispara todo un proceso de discusión acerca de cuáles son las condiciones sobre las que esos trabajadores deberían ser integrados a la estructura del sindicato.
Y esto es un proceso del 2001, digo, el proceso fue autoorganización de los pasantes, fue una articulación importante con la organización sindical, tanto en términos organizativos como políticos, y fue efectivamente un triunfo. Se terminan las pasantías y estos trabajadores después se generan otros problemas, obviamente. Lo que digo es que hay una capacidad de las organizaciones sindicales y de la estructura sindical de poder canalizar este tipo de procesos de autoorganización. Y esto no significa que en esa canalización y en esa integración al sindicato, las relaciones entre los distintos sectores o los distintos segmentos de trabajadores que están en el mismo proceso productivo pero en condiciones desiguales, no significa que esa desigualdad se zanje, no significa que esa desigualdad, no significa que esa segmentación se zanje, significa que la administra el sindicato. Y entonces ahí tenemos una discusión respecto de cómo intervenir en ese tipo de relaciones, cómo expresamos ahí o cómo desde una militancia de izquierda, de una agencia de izquierda, diría Sheila Cohen, cómo se puede intervenir en ese aspecto para lograr tornar las relaciones de competencia en relaciones de cooperación, que son las que finalmente priman en el proceso productivo, que son las que finalmente van a permitir fuerza desde la perspectiva de la acción sindical. Esa es una discusión, porque hay todo un conjunto de compañeros que consideran que el modo de intervenir es interpelando a los que están peor, a los que están en peores condiciones, anteponiendo fundamentalmente sus reivindicaciones a la de cualquier otro sector de trabajadores del mismo colectivo y haciéndose fuertes a partir de ahí. Después esto se puede, digamos, se puede ver en distintas tácticas, pero en general lo que pasa es que reproducimos en espejo, digamos, con esas tácticas, reproducís en espejo la segmentación de la patronal. Entonces puede ser que acumules en fuerza de un sector, pero que finalmente desde la perspectiva de la fuerza gremial del obrero colectivo va a estar rengo y va a estar bastante aislado en términos de avanzar y del desarrollo de las reivindicaciones. En ese sentido, para nosotros es muy importante poder atender a la reconstrucción de ese colectivo, la reconstrucción subjetiva de ese colectivo, para la acción, digamos, para la confrontación, para la oposición a la patronal, al capital. No trabajar en una lógica fraccional que termina, digamos, reproduciendo digamos, disputas de intereses particularísimos entre fracciones de trabajadores, porque termina debilitando al conjunto en el largo plazo, ¿no? Y eso nos parece, bueno, esa es una de las discusiones que por ahí tenemos con algunos compañeros. Lo otro es poder pensar, digamos, poder desnaturalizar la construcción de las reivindicaciones, ¿sí? Nosotros, una discusión que tenemos muchas veces es, por ejemplo, la típica, digo porque es la que fue más común en todos estos años, que es, bueno, si la dirección del sindicato pide 20% de aumento, nosotros pedimos 40%. Y somos re de izquierda, rompemos, demostramos que van a la baja, demostramos.
Y la verdad es que la discusión del porcentaje nos saca de discutir qué significa realmente el salario para nosotros. ¿Qué es lo que estamos discutiendo cuando discutimos el salario? Y nos impide, nos ocluye, nos obtura desarrollar todo un aspecto de la discusión, del debate y de la formación con los compañeros que se vincula con justamente poder empezar a pensar que estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo y que hay como una relación de explotación que no está para nada articulada en la construcción de reivindicaciones cotidianas por parte de las direcciones sindicales. Entonces, esto de que la reivindicación no está dada y que a la reivindicación hay que construirla, significa para nosotros poder trabajar en la cotidianeidad de este proceso de trabajo, en la cotidianeidad del proceso productivo, por dónde se expresa el malestar, por dónde se expresa la bronca, por dónde se expresa la indignación, pero para poder organizarla y discutirla y trabajarla y con algunos compañeros decimos amasarla en una elevación de la reivindicación en los términos en que en general la plantea la dirección sindical. Poder discutir que el salario está atado a, no solamente un porcentaje, no es nada más lo cuantitativo, que está atado a determinadas necesidades, que cuáles son las cosas que nosotros necesitamos, que lo que nosotros necesitamos no está dado, nadie dice qué es lo que necesitamos y qué es lo que dejamos de necesitar. Y además poder discutir que está vinculado con las ganancias de la empresa. Poder recuperar esta idea del salario relativo como noción para poner a discusión con los compañeros. Esto de, bueno, está bien, independientemente de cuánto ganemos nosotros, ¿cómo lo ponemos en relación con lo que gana la empresa? ¿Qué significa lo que gana la empresa? Digo, con la discusión salarial es una. Otra que para nosotros es un eje fundamental es discutir las condiciones de trabajo y las relaciones entre salud, enfermedad, porque ahí se anuda no solo el precio de la fuerza de trabajo, sino la forma de consumo que hace la patronal, que hace el capital de la fuerza de trabajo. Y cuando empezás a discutir la forma de consumo de la fuerza de trabajo y la podés poner en relación con las cosas que te pasan afuera del trabajo, empezás a desarrollar otro tipo de discusiones y empezás a desarrollar otra mirada sobre el mismo proceso productivo. Volvés de otra manera al proceso productivo y empezás a pensar las condiciones de trabajo de otra manera. Y esto, en los sectores donde se ha desarrollado, la verdad que ha tenido resultados, digamos, y ha consolidado no solo en mayor organización, sino en discusión y avances. De nuevo vuelvo a lo que decía al principio, no lineales, moleculares, mínimos, sobre las condiciones de trabajo y el proceso de trabajo. Y esto nos parece también que es otro de los ejes, digamos, de discutir las reivindicaciones y participar activamente, digamos, pensar muy activamente, con mucho cuidado, cómo construir las reivindicaciones. Esto nos parece que es otro de las cuestiones que desde una militancia de izquierda en lo sindical tenemos que poder trabajar y tenemos que poder desarrollar y ensanchar, digamos, como campo de debate y de producción de acción. Otra de las cuestiones es cómo sostener, contener y poder reproducir los espacios de autoorganización. Yo antes decía esto de que las estructuras sindicales o las direcciones sindicales tradicionales, no sé cómo decirlo, burocratizadas y demás, tuvieron como mucha capacidad. ¿Dónde venís? Perdón, para acá. atrás. Listo. Era el otro. Sí, me lo confundí. Tuvieron como mucha capacidad de procesar las demandas y las reivindicaciones que surgían de procesos de autoorganización. Ahora bien, sostener esos procesos de autoorganización es un desafío y es una tarea importantísima, porque esos procesos de autoorganización se convierten, si se sostienen, si se consolidan, si se pueden, digamos, extender en la medida de lo positivo, no estamos pensando
consejos de fábrica por todas partes, pero digo, los que se pueden sostener se convierten en espacios de politización del conjunto. Y la construcción de reivindicaciones, y esto de problematizar la construcción de reivindicaciones, se vuelve mucho más posible y mucho más dinámico si hay un espacio de autoorganización consolidado. Si hay un espacio de autoorganización que pueda, aún en articulación o aún en vinculación con las formas de representación sindical tradicionales, que pueda presentar y dar, digamos, una batalla desde ese lugar. Y en este sentido nos parece importante, y esta es otra discusión, otro eje de discusión que tenemos con algunos compañeros, que no ven la importancia o no consideran de la misma manera, no ponderan de la misma manera el desarrollo de los procesos de autoorganización. Están pensando más, hay una autora que se llama Sheila Cohen, que dice, bueno, hay como dos formas de pensar la acción de la izquierda respecto del movimiento sindical. Una es la construcción el movimiento a través del partido. Entonces, yo lo que primero tengo que tener es un grupo de militantes claramente alineados y claramente consolidados en torno de una identidad partidaria, en torno de una construcción partidaria, que desarrollen un movimiento, que se desarrollen como corriente en el movimiento sindical, absolutamente identificada con el partido. Sheila Cohen dice, en este contexto y en este marco de discusiones, ella está pensando en los procesos de los debates del sindicalismo radical en Inglaterra, los procesos que permitieron la consolidación de una relación de fuerzas más importante para el conjunto de los trabajadores son aquellos en donde la acción de los partidos estuvo orientada a construir, la acción de los partidos estuvo orientada no a construirse en el movimiento, sino a construir el movimiento a través de el desarrollo y el sostenimiento de espacios de autoorganización que podían o no responder plenamente a las líneas partidarias, pero que sí se sostenían como espacios de autoorganización, como espacios de formación, como espacios de politización y debate en los lugares de trabajo, y vinculados fundamentalmente con los lugares de trabajo, ¿no? Con la organización en los lugares de trabajo. Entonces, para nosotros esto de poder desarrollar y consolidar los espacios de autoorganización y en ese marco plantear posiciones, plantear debates, plantear formas de construcción de reivindicaciones, nos parece como la línea de acción más productiva en este momento de la relación de fuerzas. Y finalmente, y ya para terminar, otro eje que nos parece importante trabajar desde la izquierda, de una militancia de izquierda en el movimiento sindical, es la producción de relaciones de representatividad diferentes. No es del todo cierto que no haya relaciones de representatividad entre las direcciones burocráticas y los trabajadores, y que no haya continuidades, que no es del todo cierto que no piensen lo mismo, no es del todo cierto que no vean de la misma manera muchos problemas. El tema está en que justamente el tipo de relaciones de representatividad que construyen las direcciones burocráticas, que construye la burocracia, están fundadas en esa fractura, en esa oposición entre el rol del dirigente y el rol del trabajador, el rol del compañero. Lo más gráfico es lo que me decía un delegado de la UOM, pendejo de mi edad, un tipo joven, formado en esta cultura, digamos, más
tradicional de la acción sindical en Argentina, y decía, bueno, yo a los compañeros no les tengo que preguntar nada, porque los compañeros no me pusieron a mí en este lugar para que yo les esté rompiendo las pelotas todos los días preguntándoles lo que tengo que hacer. Ellos quieren venir a laburar, irse tranquilos, yo tengo que decidir, que el dirigente es el que tiene que decidir. Este eje en la construcción de la relación de representatividad es el que tenemos que tender a cuestionar, porque después se replica en un montón de otras acciones y otras líneas de acción de la burocracia que van acorde o que son acordes con estas. Por eso yo decía al principio que la atomización de la reivindicación, la atención de la resolución de problemas individuales, la reproducción de la segmentación entre tercerizados, subcontratados, incluso entre distintos sectores y demás, es parte de las prácticas, o sea, es parte de las prácticas de construcción de representatividad de las direcciones más burocratizadas. Y es parte de la construcción de una relación de representatividad diferente, cualitativamente diferente, que parta de la noción de que si te represento, represento lo que vos me decís que haga, lo que discutimos juntos, lo que podemos avanzar colectivamente. Si represento, represento un colectivo, expreso un colectivo. Esta pata, digamos, de la relación de representatividad también nos parece importante poder construirla, poder pensarla muy conscientemente desde la militancia de izquierda, porque también se da esto de la reproducción en espejo, ¿sí?, de las prácticas de la burocracia. Esto, bueno, no te traiciono, pero lucho por vos, aún si vos me estás diciendo que ya está, que no querés luchar, lucho igual. Y esto genera corrosión de estos colectivos que se forman, que se autoorganizan y que cuesta muchísimo sostener y consolidar. Entonces, poder asumir que muchas veces construir esta relación de representatividad y consolidar un espacio de autoorganización y de politización implica que no vamos a llegar a donde queremos llegar, que la discusión de las reivindicaciones va a ser más lenta, incluso la discusión de las acciones no va a ser todo lo confrontativa o todo lo abierta que querramos, que deseamos. Implica, sí, me parece, poder poner fichas en una relación de representatividad diferente, que pueda dar cuenta de la producción real de política por parte de un colectivo de trabajadores autoorganizados. Yo cortaría por acá, porque en realidad puedo decir un montón de cosas más, pero me parece que esto era como lo más importante y por ahí lo más rico es que podamos discutir, debatir, porque aparte, nada, todo esto es como producto de procesos que están muy abiertos, balances de procesos que yo no me puse a detallar, digamos, pero que podemos avanzar en todo caso, pero me parece que hace a la construcción cotidiana, así que avanti. Vamos.